Bienvenidos a este espacio, esto es Derecho Informático. Somos el Grupo E. Hoy tocaremos el tema de tentaciones fatales. El presente informe examina un caso emblemático de uso indebido de tecnologías digitales y su impacto en los ámbitos legales y sociales. El caso aborda delitos informáticos relacionados con actos de extorsión y corrupción de menores a través de plataformas digitales. Para su análisis se desarrollan tres aspectos fundamentales: los hechos relevantes, los actores involucrados y los lugares donde ocurrieron los eventos. Posteriormente, se presenta un análisis legal desarrollado que incluye la controversia central del caso, su resolución fundamentada en bases jurídicas, jurisprudenciales y doctrinales. Finalmente, se resuelven tres preguntas clave en torno al caso planteado, brindando una visión integral de su tratamiento y sus implicancias legales. Le doy el pase a mi compañero Manuel. Gracias, Dilsa. Continuando con la exposición, tenemos antecedentes, hechos relevantes. Contacto inicial es un contacto en línea. Una mujer adulta inicia un contacto virtual con un menor de edad a través de la red social Facebook. Relación sentimental. Tras una semana de conversaciones, rápidamente se establece una relación sentimental entre ambos, a pesar de la diferencia de edades. Solicitudes económicas. La mujer persuade al menor a realizar depósitos bancarios para adquirir ropa interior, la cual sería exhibida durante la videoconferencia. Chantaje, cuando tras grabar al menor desnudo durante la videoconferencia, la mujer lo amenaza con difundir el material si no cumple con sus demandas. Extorsión, la mujer utiliza el material comprometedor para obligar al menor a realizar acciones en su beneficio, como intimidar o molestar a otras personas. Intervinientes. Tenemos en este caso a la señorita, que es actor principal. En este caso sería la victimaria. Una adulta, mujer adulta, quien aprovecha la situación para obtener beneficios económicos y emocionales a costas del menor. En segundo interviniente tenemos al estudiante, en este caso la víctima. Es un estudiante universitario menor de edad, 17 años, vulnerable debido a su inexperiencia y deseo de complacer a su pareja. Tenemos como intervinientes los familiares y amigos del joven, potenciales víctimas de la difusión del video. Esto a través de medios digitales. Las plataformas de redes sociales, Facebook y las videoconferencias se utilizan como herramientas para establecer el contacto, manipular al menor y perpetrar el chantaje. En este caso también tenemos a la Universidad Continental, contexto académico relacionado con la víctima. Los lugares donde se desarrolla el hecho, tenemos el espacio virtual. En este caso se realizan las interacciones entre ambos, se desarrollan principalmente en el entorno digital a través de las plataformas mencionadas, y en este caso es Facebook. El domicilio de los involucrados sería otros lugares. Las videoconferencias se realizan en los hogares de cada uno, lo que brinda un sentido de privacidad y confianza que es aprovechado por la victimaria. El correo electrónico, el cual es el canal donde inician las amenazas, es el canal donde se usa para enviar en primera instancia el video, y el cual es el inicio para las amenazas. Las cuentas bancarias, donde el joven hace los depósitos solicitados. Los depósitos realizados por el menor se llevan a cabo en sucursales bancarias o a través de medios electrónicos. La fiesta de promoción es lugar donde se va a perpetrar o donde se está realizando una amenaza, en cual se le dice al joven que de no cumplir con sus peticiones va a ser difundido en la misma fiesta de promoción. Bueno, doy paso a mi compañero Saúl. Buenas noches. El caso Tentaciones Fatales presenta un entramado complejo de dilemas legales y éticos centrados en la definición del consentimiento en menores de edad, la responsabilidad penal de los jóvenes implicados, la salvaguarda de la privacidad en el entorno digital, el rol de las plataformas tecnológicas en la prevención de estos delitos y las repercusiones psicológicas y sociales que enfrenta la víctima. El desafío principal
radica en lograr un balance entre la protección de los derechos de los menores, la sanción de los responsables y la prevención de situaciones similares en un contexto donde las tecnologías digitales han transformado las dinámicas sociales y generado nuevos retos legales. En consecuencia, la controversia principal es si los hechos constituyen delitos y cuáles son estos. La ley de delitos informáticos, la ley número 30096, en su artículo 5, habla sobre proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos. Y dice, el que a través de Internet u otro medio análogo contacta con un menor de 14 años para solicitar u obtener de él material pornográfico o para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con él o con un tercero, será reprimido con una pena privativa de libertad de 6, no menor de 6 ni mayor de 9 años. En el segundo párrafo, muy interesante, ¿no? Se ajusta bastante al caso concreto. Cuando la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años de edad y medie engaño, la pena será no menor de 3 ni mayor de 6 años. Y accesoriamente tiene pena de inhabilitación si en el caso que es pues un profesional, un funcionario público, en fin, que no es el caso. Bien, también el artículo 5, A, el chantaje sexual con materiales elaborados o modificados por medios digitales o tecnológicos. Prescribe de la siguiente manera: el que mediante el uso de tecnologías de la información o comunicación amenaza o intimida, que es el caso, ¿no? Presente que amenaza, o intimida a una persona con la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audio elaborados o modificados por medios digitales o tecnológicos para obtener de ella una conducta o acto de connotación sexual, será reprimida con pena privativa de libertad, no menor de 2 ni mayor de 4 años, e inhabilitación, según corresponde, conforme a los incisos 5, 9, 10 y 11 del artículo 36 del Código Penal. Hay circunstancias agravantes que la pena no menor de 3 ni mayor de 5. Uno, cuando la amenaza a la víctima se refiere a la difusión de imágenes, que es el presente caso. Segundo, cuando la víctima mantenga o haya mantenido una relación de pareja con el agente, que es el presente caso. Y por último, cuando la víctima es menor de edad, que también se ajusta directamente al presente caso, ¿no? Luego, en cuanto al Código Penal, tenemos el artículo 151, en cuanto a la coacción, el que mediante amenaza o violencia obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 años. Esta disposición legal establece que cualquier persona que utilizando amenazas o violencia fuerce a otra a realizar actos que no están ordenados por la ley o abstenerse de realizar acciones que la ley no prohíbe, será sancionada con una pena de prisión de hasta 2 años. En esencia, protege la libertad individual de actuar conforme a sus derechos y decisiones, sin ser coaccionada de manera ilegal por terceros. La norma busca salvaguardar la autonomía y el cumplimiento del marco legal frente a conductas abusivas. Luego tenemos el artículo 200.1 del Código Penal respecto a la extorsión. El que mediante violencia o amenaza, que es el presente, ¿no? Amenaza, obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar a la gente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años. Acá hay un verbo rector importante que dice amenaza y se asocia a nuestro caso. Y luego dice a una persona o institución pública, que es el caso de una persona, ¿no? Y también dice a otorgar a la gente o a un tercero una ventaja económica, que no es el caso, pero dice u otra ventaja de cualquier índole. Ahí encaja el caso en concreto. Respecto a la jurisprudencia, hemos encontrado una sentencia muy interesante de la Segunda Sala Penal Superior de la Corte Superior de la Libertad, recaída en el expediente número 1026-2021-14. El numeral más relevante para el caso planteado es el 13, ya que en este apartado se concluye razonablemente que el imputado utilizó las amenazas de difusión de fotografías íntimas como medio para obtener actos de connotación sexual de la agraviada. Este numeral articula la conexión directa entre los elementos probatorios y el propósito específico del imputado, que es esencial para confirmar la configuración del delito de chantaje sexual.
En cuanto a la doctrina, tenemos el aporte de dos expertos especialistas, el caso de García, 2020, en su obra Delitos informáticos y protección de la intimidad, analiza cómo los avances tecnológicos han incrementado los delitos relacionados con la sextorsión, resaltando la importancia de leyes específicas y protocolos de protección a menores. Asimismo, tenemos a Vega, 2019, en su texto Derecho Penal y Tecnologías de la Información, aborda los desafíos del derecho penal frente a delitos informáticos, enfatizando la necesidad de interpretar la ley considerando el daño psicológico de las víctimas. A manera de conclusión, en el caso concreto, en el caso planteado, la conducta de la señorita constituye definitivamente delito, pero hablamos en condicional porque este es un caso planteado, estaría incurso en los delitos de coacción y extorsión, prescritos en los artículos 151 y 200.1 del Código Penal, como también estaría incurso en los artículos 5 o 5A de la Ley de Delitos Informáticos, ley número 30.096. Inclusive hemos deliberado, hay algunos artículos como el 154B del Código Penal, hemos descartado. Inicialmente habíamos pensado que sí estaba en curso, pero no. El 154B habla cuando dice que está, cuando hay difusión, difunde, revela, publica, cede o comercializa, que son los verbos rectores, que no es el caso porque ella no difundió, no reveló. En esta oportunidad le doy paso a mi amigo Brian Zúñiga para que responda a la primera pregunta formulada por el producto académico. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Saúl. Prosiguiendo con la exposición, tenemos el desarrollo de la primera pregunta de la evaluación final de la presente unidad. Cabe precisar que los hechos que se describen en este caso implican la relación de una señorita con un menor de edad, caracterizada por engaños y manipulaciones. Desde el inicio se observa una conducta ilícita, donde se solicitan sumas de dinero bajo promesas de intercambio de material íntimo. La pregunta clave que abordaremos es, ¿los hechos constituyen delito? Y de ser afirmativo, ¿qué tipos penales están presentes en esta situación? La protección de los menores de edad frente a delitos en entornos digitales es una responsabilidad legal y social. Por ello analizaremos los fundamentos jurídicos aplicables para responder estas cuestiones. ¿Los hechos constituyen delito? La conducta descrita constituye un delito, ya que afecta derechos fundamentales del menor, como su dignidad, libertad e integridad. Es importante resaltar que las acciones descritas no solo son reprochables éticamente, sino que también están tipificadas como delitos en diversas formas jurídicas. De los tipos penales aplicables tenemos los siguientes. El primero, el artículo 5 de la Ley de Delitos Informáticos. Este artículo sanciona la proposición a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos. En este caso, el uso de engaños y promesas para acercarse al menor con intenciones sexuales encaja claramente en esta figura. El segundo artículo es el 5A de la Ley de Delitos Informáticos. Regula el chantaje sexual utilizando materiales elaborados o modificados digitalmente. Aquí observamos que la solicitud de dinero bajo promesas de intercambio de material íntimo constituye chantaje sexual digital. El tercer artículo, que es el 151 del Código Penal, coacción, el mismo que establece que quien, mediante amenazas o violencia, obliga a otro a hacer lo que la ley no manda, comete delito. En este caso, el uso de manipulaciones emocionales o amenazas implícitas para obtener algo del menor puede ser considerado como coacción. El último artículo, que es el 200.1 del Código Penal, extorsión, sanciona a quien mediante violencia o amenaza busca obtener una ventaja económica o de cualquier otra índole. La solicitud de dinero a cambio de evitar posibles consecuencias o cumplir promesas ficticias configura claramente el delito de extorsión. En resumen, los delitos descritos constituyen delitos graves contra un menor de edad, afectando tanto su integridad como su libertad. Los tipos penales aplicables son claros. Uno, la proposición a menores con fines sexuales y chantaje sexual regulados por la Ley de Delitos Informáticos. Y el segundo, que es el de coacción y extorsión, tipificados en el Código Penal. Estos delitos reflejan el abuso de confianza y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de un menor en entornos digitales. En esta oportunidad cedo el uso de la palabra a mi compañero Oscar. Muchas gracias. ¿Cuál sería la defensa de la señorita?
Esta se basaría principalmente en cuatro puntos. El primero siendo el consentimiento mutuo y ausencia de coacción inicial, ya que estos intercambios íntimos que tuvieron mediante videollamadas se realizaron de manera voluntaria y con pleno consentimiento de ambas partes, tanto de la señorita como del joven. El segundo punto sería la negación de las amenazas, ya que se podría sostener que las amenazas nunca existieron, ya que estas fueron una malinterpretación por parte del joven. Tercer punto, ausencia de pruebas concluyentes. No existen registros mediante correos electrónicos, mensajes de texto, grabaciones y demás de una clara amenaza por parte de la señorita hacia el joven. Cuarto punto, alegación de manipulación por parte del joven, ya que este proceso se alega que podría ser llevado a cabo por el joven para dañar a la señorita debido a una disputa personal. Y ahora, ¿y cuáles son los argumentos del joven? Este también se basa en cuatro puntos. El primero sería el engaño inicial, ya que el joven podría alegar que fue engañado desde el inicio, eh, la señorita utilizando su atractivo para que éste se expusiera y así tener material con que chantajearlo. Segundo punto, presión emocional y chantaje. Se podría argumentar que la señorita amenazó con difundir este video íntimo, lo que lo puso en una situación de angustia y vulnerabilidad y lo estaría obligando a realizar actos en contra de su voluntad para evitar que este video se difunda. Tercer punto, pruebas digitales. El joven podría presentar las pruebas como el intercambio de mensajes y los videos que demostrarían que hubo una relación entre ellos y que la señorita tendría videos delicados de él. Cuarto punto, vulnerabilidad por ser menor de edad, ya que se enfatiza que en el momento de ocurrido el incidente, el joven tenía 17 años y 10 meses, lo que le haría un menor de edad y por lo tanto vulnerable a este tipo de conductas, lo que agravaría la responsabilidad penal de la señorita. Cada teoría del caso se enfoca en un aspecto diferente. La señorita intenta minimizar o negar estas acusaciones, mientras que el joven intenta probar este intento de amenaza. Ahora, para concluir, mi compañera Dilsa. Para finalizar el caso, tenemos la tercera pregunta de qué medios probatorios se presentarían en cada teoría del caso, analizando la validez de los medios probatorios. En el caso del agente activo, sería el registro de conversaciones completas donde se hayan presentado las conversaciones completas de videollamadas, ¿no? Los mensajes de texto, argumentando si son originales o no. Su validez refiere a garantizar que lo que está mostrando es auténtico y no ha sido manipulado por la tecnología. Sería también las declaraciones de testigos, donde haya compartido ella que ha tenido una relación con el joven, ¿no? Que conocían al joven o no. Como otro punto sería la ausencia de pruebas claras de las amenazas. Mientras no se encuentre información, ya sea en su computadora, en su celular, de que ha suscitado estos eventos, obviamente reforzaría la versión del agente activo. En el caso de la víctima del joven, serían los mensajes y correos electrónicos, que son como capturas de pantalla, ¿no? Y los mensajes de texto o correos electrónicos donde la señorita amenaza con divulgar el video íntimo, por lo cual también exigía dinero. La validez debe ser con los peritos para autentificar de que es verídico el video, de que no ha sido manipulado. Como otro punto sería el registro de transferencias bancarias, donde puede mostrar los depósitos, las transferencias que ha hecho a la cuenta del agente activo. Estos registros son difíciles de refutar, los cuales demuestran una transacción económica y que puede interpretarse como parte de manipulación inicial.
Como otro punto tenemos las pruebas periciales. Se podrían solicitar informes psicológicos donde respalden el impacto emocional que sufrió la víctima con los chantajes y las amenazas. Como último punto sería el testimonio de la víctima. Esto reforzaría el caso reforzaría la teoría del caso para que pueda hacerse justicia, y su testimonio deberá ser corroborado por otros medios probatorios para evitar que sea percibido como subjetivo. Esto sería todo. Muchísimas gracias.